Juan Carlos Toribio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos a tope, sobre ruedas, con ganas de seguir disfrutando de una semana, pero siempre, siempre, como decimos, con mucha precaución. Y de esto vamos a hablar porque realmente en qué estado se encuentran pues muchas carreteras. Hoy vamos a comentar algo que es una realidad y que nos incumbe a todos, ¿no? El estado en que se encuentran muchas carreteras con gravilla, que es cómo nos puede afectar. Y vamos a ir también comentando pues, algunas de las cuestiones que nuestros espectadores también nos han sugerido. Arrancamos, si te parece. Además, Ok, ¿cómo podríamos actuar también en caso de un accidente, ¿no? Cuando hay así gravilla es. suelta? Bueno, primero vamos a explicar que no debería de haber gravilla suelta. Se lo prohíbe el artículo 5 del Reglamento General de Circulación, el artículo 139, bueno, salvo en tramos de obras. Claro, evidentemente, si estamos en un tramo de obras debidamente señalizado, para eso hay otro articulito, que es el 140 del Reglamento General de Circulación, que dice que tienen que estar señalizadas incluso de noche. Incluso de noche bien señalizadas e iluminadas las señales si fuera necesario con reflexión de luz adecuada, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto que hay que tenerlo muy claro. No puede haber gravilla en la carretera de forma normal, salvo que existan obras y entonces debe estar debidamente señalizado. Si hay gravilla, se le ha caído, por ejemplo, a un camión que ha hecho un giro y en la rotonda, en la glorieta, ha caído la gravilla, tiene la obligación de recogerlo inmediatamente y además de señalizarlo lo antes posible. Eso quiere decir que lo tiene que señalizar en tanto en cuanto no lo ha podido recoger, mientras lo Ujú. recoge. Y eso quiere decir que es un cumplimiento, que lo que está cumpliendo, lo que debe de cumplir es el artículo 5 de ese Reglamento General de Circulación, que no solo contempla cosas como ponerte el cinturón de seguridad, también de este tipo. Ahora imaginemos que hay una carretera destrozada, ¿no? Una carretera que está llena de áridos, de gravilla y no hay ni una señal de tráfico. Bueno, pues si la carretera ya está destrozada en sí, aquí quien incumple, quien infringe, como la que vamos a ver ahora que veis que voy por buen firme con esta Ujú. motocicleta y de golpe veréis que me cambia todo y no hay ni una sola señal. Quien infringe es el titular de la vía. Y el titular de la vía está cometiendo una infracción al artículo 139 del Reglamento General de Circulación. ¿Por qué estoy diciendo estos datos? Porque luego, como vamos a hablar de cómo resolver esta situación en caso de accidente, pues nos van a hacer falta. Entonces, por lo tanto, el 139 del Reglamento General de Circulación, fijaros cómo he entrado de golpe en gravilla, en tierra, con la carretera totalmente destrozada. Bueno, pues de golpe me encuentro esta situación sin ninguna señal. Imaginaros que es de noche y no lo puedo percibir y Ujú. tengo un accidente de tráfico. Entonces, teniendo en cuenta que el titular de la vía ha incumplido ese artículo 139 del Reglamento General de Circulación, que es el mismo que el 57 de la Ley de Seguridad Vial, lo que tengo que hacer primero, siempre los tres pasos fundamentales: proteger, alertar y socorrer. Esos tres pasos, en caso de accidente, todo ciudadano debe de conocerlos ya. Y una vez que ya tengo esto, lo que tengo es que garantizar mi seguridad jurídica para defenderme de esa situación, de ese ilícito. ¿Y qué dice la ley? ¿Dónde se ponen las señales de peligro? Las señales de peligro se ponen entre 150 y 250 metros antes del peligro. Por lo tanto, si yo me hubiera encontrado en esta situación una señal a 20 metros de ese escalón y de ese cambio de las condiciones y de características funcionales del firme súbito, hubiera sido ilegal también. Tiene que estar 150 metros antes, señalizado como mínimo, o incluso hasta 250 metros antes. En zonas urbanas vamos a considerar los 50 metros, que es lo que prevé también para otra serie de normas para adaptarnos mejor a esa velocidad de circulación, ¿vale? Eso es lo que haremos. Por lo tanto, tiene que estar señalizado y si no está señalizado, ahora sí, señores, llamamos a 112, que quede grabada la señal, la llamada, perdón, llamamos a 112, se dice dónde, se dice qué me ha pasado y que se solicita la asistencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad competentes, que si es, por ejemplo, en León, en una carretera, a las afueras de León, por ejemplo, en el Bierzo, pues en una carretera del Bierzo, pues entonces tiene que ser la Guardia Civil de Tráfico. Si fuera en Cataluña serían los Mossos de Escuadra. Exacto. Si fuera en el País Vasco sería la Archaina. Pero aquí sería la Guardia Civil de Tráfico. Y si fuera en una población que no tiene policía local,
también sería la Guardia Civil de Tráfico quien tendría que ir. Pero si tiene policía local, tiene que ser la policía local la que vaya. Ujú. ¿Por qué digo llamar a ciento Sí, doce, María? Para que quede guardada esa llamada, que quede porque las graban. registrada. Exacto. Y como las graban, vamos a tener la prueba de que hemos llamado. Evidentemente, si hay que rescatar el vehículo, por ejemplo, el parte de la grúa nos va a servir como prueba, pero también tenemos que capturar otras pruebas. Y esto van a ser fotográficas y videográficas. Ujú. Vamos, si podemos, todo el mundo llevamos un teléfono móvil, como el que tengo yo aquí en la mesa, pues grabamos desde 250 metros antes de la ausencia de señalización, por ejemplo, grabamos toda esa situación hostil que nos hemos encontrado y por la que hemos roto las llantas del coche. Tener en cuenta que eso sería un accidente de daños materiales. Un Ujú. accidente no es solo que se me haya roto un brazo, un accidente es también que se me haya roto la suspensión de mi vehículo, ¿vale? Exacto. Entonces, es un accidente con daños materiales, con unas características de menor agresividad hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra integridad, pero que también tienen agresividad hacia Nuestra nuestra seguridad economía. también. Efectivamente, claro. Ujú. Entonces, ¿qué señales debería de haber? Como mínimo, deberíamos de haber encontrado una P50. ¿Esto qué es? Esto es una señal triangular de peligro indefinido, que cualquier peligro, que puede incluso debajo tener un cartelito que nos diga, ojo porque hay gravilla, ojo porque hay áridos, carretera en mal estado. Por ejemplo, como mínimo esa. Podríamos encontrar también una P19 de firme deslizante. Es menos adecuada porque tenemos una específica si hay gravilla, por ejemplo, como es la P28. Pero la P28 se diseñó para la proyección de gravilla, para el riesgo de que la Ujú. gravilla saliera proyectada de los neumáticos del vehículo que cruzamos o que llevamos delante, quedara en el aire y nosotros impactáramos contra la gravilla y rompiéramos la luna, etcétera, etcétera. Pero también serviría para este caso, ¿no? Entonces, tanto la P50 como la 19 como la 28, esas señales de peligro serían suficientes para señalizar con una de estas la situación que nos vamos a encontrar. Es importante eso, señalización. Ujú. Es importante que el factor del accidente tenga que ver con la presencia de esa gravilla, ¿vale? Y es importante que se teste. Por lo tanto, esa Guardia Civil y esa policía debería de ir allí y testar esa situación. ¿Y Ujú. por qué lo estoy diciendo? Porque como es un ilícito que además ha generado un accidente de daños materiales, cuando venga la Guardia Civil o la policía, tiene la obligación, y cuando digo tiene la obligación, no lo digo yo, lo dice el procedimiento sancionador en materia de tráfico en el artículo 4, que es el Real Decreto 320/94, y lo dice el artículo 87 de la Ley de Seguridad Vial, tiene la obligación de hacer una denuncia. Ujú. Y autoridad competente, que en vuestro caso en el Bierzo sería la Jefatura Provincial de Tráfico en las carreteras, tiene la obligación de incoar un expediente. Esto van a ser pruebas. Lo que estamos cogiendo es pruebas. Importante, y ya con esto me preguntas lo que quieras, pero importante, tenemos un año para esa reclamación Mira, patrimonial. justo. O sea, un año para reclamar. Exacto. Que es que el Pero, problema es que pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo y simplemente un año pasa volando, así que hay que hacerlo también en cuanto antes. efectivamente, porque si no, ha pasado el año y ya no podemos Vence y reclamar. ya, exacto. Exacto. Y las pruebas van a ser muy importantes. Entre antes iniciemos Ujú. eso y, por supuesto, yo siempre recomiendo que se ponga en manos de abogados, porque saben más que nosotros normalmente, que estamos en la calle, ¿no? Y, bueno, siempre se pone en manos de abogados, es mucho más fácil llevarlo. Pero es muy fácil la reclamación patrimonial, ¿eh? Se llega, Ujú. se es un documento de que con tal fecha, a las tantas horas, me sucedió esto, esto y esto, aporto las siguientes pruebas y estos son los daños. Y entonces hago una pericial de daños y le mando, estos son los daños. Me tienen ustedes que arreglar el coche. Ya está. Muy importante. Y en caso de que no haya cobertura, de que estemos en una situación difícil, testificar a través de estas fotografías, de incluso vídeos, para mostrar, ilustrar cómo está esa situación, cómo está también pues, la carretera, y en caso de que sea demasiado evidente, pues ya vamos a tener una prueba mucho más realista, ¿no? Porque una fotografía no engaña en absoluto. Efectivamente. Y por eso las fotografías tienen que ser panorámicas Ujú. para que nadie diga que estamos mintiendo y que eso lo hemos sacado en una carretera de no sé dónde, ¿no? Panorámicas y además luego unas de detalle.
Y si no tenemos cobertura en ese momento, en cuanto tengamos cobertura hay que hacer la llamada. Tener en cuenta que como ciudadanos también tenemos una responsabilidad y es advertir al resto de los ciudadanos de ese peligro. Si Muy llamamos a importante. 112, ya nos ha pasado a nosotros, que no le pase a otro. Llamamos a 112 para que no vuelva a suceder, entre otras cosas, no solo defendernos nosotros, sino también para que no vuelva a suceder. Desde luego, además me ha encantado proteger, alertar y ayudar. Nos vamos a quedar Exacto. con esto. Vamos a también animar a nuestros espectadores, si tienen algún tipo de pregunta, que nos escriban a través de las redes o a través del correo electrónico, y la próxima semana, si te parece, Juan Carlos, respondemos esas dudas. Muchísimas Perfecto. gracias, como siempre. Un placer. Un placer y muy buenas tardes.